Boa tarde, boa noite a todas e a todos. Em nome do diretor executivo da Rede de Bienais de Arquitetura da América Latina, Ander Guayasamim, e também de toda a equipe da Rede BAL, eu dou as boas-vindas a todos que estão aqui para presenciar esse nosso terceiro encontro do segundo ciclo dos diálogos Habitar a América Latina. Lembrando que esses diálogos, que ao total são 9, nós, na verdade, já estamos no sexto encontro, que começaram a ocorrer nos meses de abril e de maio, e que, na verdade, o último ciclo vai transcorrer durante o mês de junho, especificamente nos dias 21, 23 e 25. É importante lembrar também que esses diálogos eles são parte do programa oficial do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, o IA 2021, Rio. Juntamente com essa programação, uma série de outros programas também estão vinculados a esse evento, assim como a exposição digital de arquitetura contemporânea da América Latina, que vai entrar no ar, na verdade, também no dia 20 de julho, e que conta com a colaboração do grupo de pesquisa Narrativas Latino-Americanas, onde uma série de alunos vinculados ao programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão vinculados. No dia de hoje, nós vamos ter a presença de 3 importantes escritórios no âmbito da produção arquitetônica na América Latina, a quem agradecemos enormemente a presença, em particular aos arquitetos Marcelo Ferraz, Giancarlo Massante, Javier Sánchez e Aisha Ballesteros, e também a moderadora de hoje, Ana Maria Duran. É importante, na verdade, nesse dia que, de alguma forma, nos remete a uma celebração, né, de alguma forma, comungarmos aqui uma série de práticas. É importante também citar que, infelizmente, junto a uma série de perdas que estamos tendo ao longo dos últimos dias, gostaríamos de citar que, infelizmente, no dia de ontem, nós também tivemos uma enorme perda, mais uma vez, no campo da arquitetura. O arquiteto Jaime Lerner nos deixa ontem, né, no dia 27 de maio, e é importante lembrar que também eles nos deixam um importante legado, principalmente com relação à forma de pensar e atuar sobre a cidade, principalmente quando pensarmos a sua forma de atuação, principalmente enquanto agente público no estado do Paraná. Então, com essa singela homenagem, gostaria de dar início, então, ao nosso encontro de hoje e passar a palavra para a arquiteta Ana Maria Duran. Muchas gracias, querida Ana Paula. Gracias, Ander, si estás por ahí, Ander Guayasamín y Florencia, por la invitación. Te me adelantaste, Ana Paula, justamente quería proponerles también que este conversatorio, estas presentaciones, las concibamos como un homenaje a los 2 grandes arquitectos y urbanistas brasileños, latinoamericanos y planetarios que desafortunadamente esta semana hemos recibido la dolorosa noticia de que no podremos tenerlos físicamente con nosotros, pero su legado pervive y continuará por siempre. Hace poco estuve en Sao Paulo visitando las obras de Pablo Méndez da Rocha y he ido también a Curitiba porque quería ver en vivo y en directo el trabajo que hizo Lerner ahí y es impresionante. Y si hay una sola vez en mi vida volé a otro lugar para escuchar una conferencia, fue justamente para escuchar a Jaime Lerner, porque le invitamos varias veces a la Bienal de Quito, pero por la altura tenía miedo de que le ocurra algo con su corazón y siempre desafortunadamente nos dijo que no porque no quería venir, sino porque no podía venir.
pero finalmente aceptó venir a Guayaquil y yo me subí al avión y me fui a escucharlo. Y hasta el día de hoy recuerdo su conferencia, se me quedó completamente grabada y ha sido una profunda influencia en mi vida también, igual que la de Pablo Méndez da Rocha. Así que gracias por habernos invitado a homenajear estas dos vidas. Me sumo por completo y más aún considerando que tenemos hoy aquí a 4 grandes arquitectos latinoamericanos también que nos van a compartir su profundo conocimiento de la disciplina. Está con nosotros Marcelo Ferraz. Ninguno necesita introducción, así que tenemos una muy breve para no demorarnos y escucharles a ellos. Un arquitecto formado por la FAU-USP, socio fundador del Estudio Brasil Arquitectura, con proyectos premiados en Brasil y en el exterior, colaborador de Lina Bobardi desde 1977 a 1992 y autor de los libros de Arquitectura Rural en la Serra de Mantiqueira de 1992 y Arquitectura Conversable de 2010. También visité tus proyectos en Sao Paulo, Marcelo, magníficos. Tenemos con nosotros a los mexicanos Javier Sánchez y Aisha Ballesteros. Javier es socio fundador y director de JSA Arquitectura, fue galardonado con el León de Oro de la Bienal de Venecia en el año 2006 y es Honorary Fellow del American Institute of Architects desde el año 2008. Aisha, también socia fundadora de proyectos en JSA Arquitectura, recientemente galardonada con la Medalla de Oro en la Bienal de Arquitectura Mexicana por su labor en el MMAC Juan Soriano. Y tenemos acá a otro gran amigo, Giancarlo Massanti, del equipo Massanti, un estudio ubicado en Colombia con más de 25 años de experiencia a nivel nacional e internacional en el campo del diseño arquitectónico, la investigación y la academia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con esto les doy la bienvenida a todos y te paso la posta a ti, Marcelo, para que puedas arrancar con tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Maria, amiga já de alguns encontros e América Latina fora. É um prazer falar com vocês, falar com os irmãos da América Latina. Sempre é um grande prazer falar, principalmente porque consideramos que nossa profissão de arquitetos é uma profissão que engloba o lado lutador, o lado de peleador, que somos todos os arquitetos da América Latina, pela transformação de nossas cidades, pela transformação de nossos países, pela conquista de mais conforto, pela conquista de um mundo melhor. Não é? Então, eu coloco isso porque neste debate, articulações urbanas, é muito clara, quer dizer, a intenção no próprio título, articulações urbanas para se conquistar espaços públicos, espaços dignos, espaços de convivência, espaços que melhorem a vida das comunidades, das pessoas, das comunidades, das cidades, das metrópoles latino-americanas, tão carentes, não é? Tão injustas, né? Onde se lê a injustiça pela própria trama urbana. Uma fotografia aérea das cidades da América Latina, ela identifica imediatamente a injustiça social que essas cidades têm em si e carregam em si. Então, e eu gostaria muito de colocar a arquitetura com esse enfoque, o enfoque de uma arma, mas uma arma de conquista de um mundo melhor, né? Eu vou então mostrar, quero agradecer a Rede Bal, quero agradecer aos colegas, os anfitriões, Florência, Ana Paula, Santiago, que organizam esses debates, e dizer que é um prazer. Eu vou mostrar o meu projeto rapidamente, tenho 15 minutos, agora menos. Vou compartilhar então um projeto em Recife, um museu, mas que ao ser construído e projetado passou a ser um pouco mais do que um museu. Eu vou então aqui, me desculpem, mas eu tenho que compartilhar a tela. Este é um projeto que foi iniciado em 2009,
foi uma encomenda do presidente Lula, à época, para construir um museu em homenagem a Luiz Gonzaga. Rapidamente, para vocês, Luiz Gonzaga é um dos maiores músicos do Brasil, é um dos grandes pilares, uma das âncoras da cultura brasileira e pilares da cultura brasileira. Todos que vêm depois, ele já faleceu, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, todos têm em Luiz Gonzaga uma base sólida da criatividade musical brasileira. E Luiz Gonzaga é um filho do Nordeste do Brasil. Esse museu foi projetado em Recife para ser uma homenagem a Luiz Gonzaga. A encomenda era essa. Mas rapidamente ele tomou esse título, Cais do Sertão. Cais significa ancorador, o porto, que traz o sertão para a beira da água, para a beira do mar, para a borda do mar. E o sertão é nada mais, nada menos do que a terra árida, seca, uma terra dura de se viver, não é? É como se vocês têm no México, nós temos em quase todos os países da América Latina essas regiões onde se vive com pouca água, com muita restrição, com muita pobreza, mas com muita criatividade. Parece que a gente, ao contrário de toda a dificuldade que a natureza oferece, tem o retorno que é a grande criatividade nas soluções, no modo de viver, no modo de cantar. Então, nós trouxemos o sertão para a beira do cais. Isso é Recife, uma cidade linda, uma cidade brasileira cheia de águas, para quem não conhece, talvez junto com Salvador seja a cidade mais bonita do Brasil, do ponto de vista de ocupação urbana, de peleja, de luta urbana, com esse urbanismo com águas. E o local escolhido foi o Cais do Porto, o Porto Antigo, que já foi desativado. Nós recebemos, então, um espaço entre dois galpões, dois armazéns, e mais um armazém para implantar o Museu Cais do Sertão. Claro que a encomenda era simplesmente fazer um museu em homenagem a Luiz Gonzaga, mas nós, como arquitetos, urbanistas e militantes de uma luta por uma cidade melhor, pensamos em ligar duas praças, abrir a frente do mar e criar um espaço muito grande, que é isso que vocês veem aqui, essa conexão de uma praça existente, um monumento histórico, à borda da água, e aqui está o nosso museu. Ocupa um galpão existente e um edifício novo, como se fosse um edifício que se apoia no edifício antigo. Aqui está o contexto. Nós conseguimos até agora fazer somente o museu, mas o plano é que toda essa frente seja aberta para os pedestres, os peatones, para os caminhantes. Aqui vocês têm uma seção entendendo a parte nova do museu e a parte antiga, que é um galpão típico de um galpão portuário. Aqui está a obra concluída. Os galpões outros foram transformados em escritórios, lojas, shopping centers e tal. E esse foi transformado na exposição permanente do museu, que homenageia Luiz Gonzaga e traz a vida do sertão para a beira do mar. E aqui para as exposições temporárias, auditório, restaurante na cobertura e outras atividades mais. Vocês estão vendo que existe um rendado, é um edifício todo em concreto. Aqui está um edifício histórico, um observatório que tem mais de 100 anos. O nosso edifício é todo em concreto amarelo, né, que traz uma coloração forte, da cor da terra sertaneja, da terra do sertão, revestido por uma renda muito delicada de elementos de concreto, de 1 metro por 1 metro, elementos pesados, muito tradicionais na arquitetura brasileira, que se chama cobogó. Cobogó quer dizer, são as iniciais de 3 nomes, que são Coimbra, Beckman e Góes. 3 engenheiros do próprio Recife, que nos anos 40 criaram esses elementos vazados de concreto e que estão muito presentes na arquitetura moderna brasileira. Só que nós desenhamos um cobogó maior, branco, em concreto branco, geopolimérico, e grande, 1 metro por 1 metro, e com um rendado que lembra um pouco a visão que se tem quando se cavalga, como aquela primeira imagem que eu coloquei na abertura,
pelos galhos das árvores entrelaçadas do sertão, da zona árida. E ao projetar esse edifício, aqui está um pouco da escala de cada elemento desse, um elemento típico da arquitetura brasileira, que é um elemento pensado para filtrar a luz, para amenizar a luz, para trazer um pouco mais de frescor, para amenizar o clima, para criar um microclima. Então, ele é muito afeito a essa arquitetura tropical, numa cidade muito quente e chuvosa também. Aqui tem a escala dos elementos. E é um elemento que ele não se encaixa, ele não se enquadra, ele é um pouco revoltado, né? Como é a vegetação na área do sertão. Isso é a chave do projeto, é o elemento simbólico, talvez, do projeto mais importante. E criamos esse vão, que se assemelha muito, faz lembrar o vão livre do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, que todos conhecem. É um pouco menor, são 65 metros, tem uma altura menor, que é o que podíamos fazer, mas a ideia foi criar uma grande praça coberta em frente à água. Então, a encomenda foi fazer um museu, mas nós, como arquitetos, ao fazer um museu, propusemos um espaço público, claro que custou muito mais, claro que deu mais trabalho, e um trabalho de convencimento das autoridades, mas que criou um espaço de uso público, que é como se fosse uma varanda urbana, uma varanda de escala metropolitana. Acho que vocês entendem o que é a varanda. A varanda é a nossa varanda das casas coloniais e tudo mais, onde se protege do sol e da chuva. E vamos entrar um pouco no museu, rapidamente, para passear. Nós começamos por essa árvore, que é o juazeiro e a sombra. Hoje ela já está grande, é uma árvore que simboliza muito a vida dura do sertanejo, e que Luiz Gonzaga cantou maravilhosamente. Espero que com essa apresentação, pelo menos, vocês procurem conhecer Luiz Gonzaga, que é uma coisa maravilhosa. Ele inventou a música brasileira, de certa maneira. E aqui são as roupas de Luiz Gonzaga, com as sanfonas, com as gaitas, os acordeões, não é? Uma grande vitrine de 14 metros, que você tem essa coleção de roupas maravilhosas. Então, Luiz Gonzaga cantava a alegria, cantava a felicidade, era a poesia no meio, na vida dura do sertão. Isso é uma instalação muito grande, que não se percebe, mas tem 6 metros de altura, a projeção. É um dia na vida do sertão. Aqui é um políptico de fotografia de um grande fotógrafo brasileiro, Miguel Rio Branco, sobre o olho do sertão. E aqui entramos no museu, no galpão, com esse rio, esse riacho, que lembra o Rio São Francisco, que é o rio que liga todos os estados do Nordeste do Brasil. E a gente tem o rio dividindo os assuntos do museu, que é cantar, ocupar o sertão, que discute a questão da terra, da reforma agrária, que é crer no sertão, que fala das religiões, da crença no diabo, na crença em vários deuses, trabalhar no sertão. E é um museu que associa high-tech e low-tech, multimídia, sofisticadíssimos, filmes, os grandes cineastas do Recife, né, que hoje fazem o melhor cinema brasileiro, tem filmes aqui e estão representados aqui. Essa é a roupa de um dos maiores, dos grandes heróis controversos do Brasil, que é Lampião, que foi um jagunço, né, que lutou pela terra, pela liberdade. Mais algumas imagens no interior, e a música, que está presente, e essa é uma instalação belíssima, tem aqui Gilberto Gil, Otto, Naná Vasconcelos, grandes músicos, Tom Zé, são instalações participativas que não se pode mostrar aqui. Esse é o túnel do capeta, do diabo, Diablo, e aqui o bosque de Palo Santos, a terra que se sublima em arte, mais algumas imagens. Aqui a discografia de Luiz Gonzaga, são 60 discos, ele cantou todos os aspectos do sertão, ele cantou. A tristeza, o sofrimento, a alegria, a seca, a vegetação, a natureza, as salas de aula, ele usava 3 instrumentos somente,
aqui um pouco do auditório. E o próprio auditório, vocês estão vendo o concreto amarelo, dessa cor de pedra árida, e a absorção acústica é feita com essas rendas tradicionais brancas, super brancas, que fazem esse trabalho da delicadeza com a dureza. O sertão, exatamente, é o magistral, não é? Com o delicado. E o projeto trabalha com esses elementos e cria essa situação dentro de uma metrópole de 2 milhões de habitantes, que é Recife, com essa presença forte na cidade. Estamos aqui no observatório no antigo, olhando para lá. Nosso projeto prevê a derrubada desses muros, né, para a integração de tudo. Mas, só para terminar, eu sei que o tempo já está acabando, a ideia foi, ao fazer um projeto, fazemos algo mais que o projeto, criamos um espaço público, mesmo que nosso cliente não tenha demandado, encomendado, é sempre uma luta para a conquista do espaço público, do espaço da festa, do espaço do convívio. Então, esse projeto não é diferente de praticamente todos os outros projetos públicos que nós temos feito. Sempre que possível, procuramos buscar conforto a mais do que a demanda do programa, pura e simplesmente. Bom, eu acho que eu cumpri meu tempo, né? A gente pode voltar a conversar mais adiante e aí sim falar de outros conceitos. Obrigado. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias por tenernos en esta presentación, gracias a la Red VAL, a los anfitriones y pues gracias al proyecto del Museo Juan Soriano, que hoy nos encontramos en compañía de estos grandes arquitectos y estamos muy contentos de estar aquí. Pues les vamos a dar un poquito un recorrido por este museo, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano, que es en honor de este artista plástico jalisciense, mexicano, que pues tuvo una obra muy representativa en México. Nosotros radicamos en la Ciudad de México. Del lado derecho pueden ver un mapita en donde está la ciudad de Cuernavaca, que es muy cercana a la Ciudad de México. Es una ciudad que está a 40 minutos de México y tiene una cualidad muy especial respecto al clima. El clima es muy cálido y eso ha permitido que pues muchas culturas estén ahí establecidas desde el principio de los tiempos, desde la época prehispánica. Tiempo después, cuando llegan los colonizadores a nuestro país, en este caso Hernán Cortés, se construye este palacio, que es uno de los íconos representativos del gobierno más importantes en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Y en su momento también Maximiliano y Carlota, el emperador Maximiliano, decide tener su casa de verano también en esta ciudad de Cuernavaca gracias a estos jardines increíbles que se dan a partir del clima que sucede. Un lugar donde hay mucha agua, pero a la vez hay sol la mayor parte del año. Una ciudad compacta, pero una ciudad que tiene esta reminiscencia histórica y sobre todo que tiene como muy pocos espacios públicos sucediendo de manera abierta. La mayoría de los espacios públicos están confinados detrás de bardas, es decir, pues son privados. En 2014 nos invitan a participar en un concurso, el concurso para este museo con 7 oficinas de la Ciudad de México, y nosotros ganamos el concurso con esta imagen como promesa de este jardín escultórico, teniendo las obras de Juan Soriano, estas obras de gran formato que tienen una presencia urbana, esta presencia que están casi siempre asentadas frente a los edificios como una manera icónica de representar o referirte a los edificios en la Ciudad de México y en Monterrey y en estas ciudades principales de México. Y pues nosotros lo que decidimos fue presentar este jardín con un museo, este jardín como un regalo a la ciudad, este jardín como un espacio público que acompañase al museo público que había sido la comisión pedida. En la ciudad de Cuernavaca, pues este es el lugar, un terreno un poco extraño, con cualidades un poco amorfas, pero
que está como en lo alto y permite ver a lo lejos el Palacio de Cortés. Esta es una imagen antigua en donde representa cómo es de los asentamientos más antiguos de la ciudad de Cuernavaca. Teníamos al lado un centro de barrio, una escuela, una iglesia, muchos niños ahí. Entonces era muy importante el poderles dar, y un mercado, era muy importante poderles dar un eco a estos equipamientos, a estos lugares, y que pudiesen transitar por este jardín. ¿Quieres, Javier, seguir? Sí. No, digo, quizá creo que esta es la parte clave a lo mejor de cómo un espacio público puede también convertirse en una nueva forma de atravesar la ciudad, abrir una nueva puerta y crear una nueva calle, digamos, en este caso, una calle a través de un parque, y cómo puedes conectar desde un centro de barrio pequeño con el centro de la ciudad a través del jardín del museo. Y para nosotros siempre es importante estas articulaciones urbanas en donde de repente se abre la oportunidad de quitar los límites de un predio y abrirlo a la ciudad, y en ese momento invitar a la ciudad a que pase por dentro, ¿no? del predio y se vuelva parte de una cotidianidad pues de todos los días. Este es el estado original del terreno, eran 2 casas de fin de semana, como decía Aisha, en una ciudad que se ha hecho de casas de fin de semana con jardines hermosos, pero que la mayor parte de esos jardines están amurallados bueno, están contenidos con muros, ¿no? Y creo que esta lámina es importante porque como estrategia no solo es abrir el jardín, sino crear la conexión urbana entre el Zócalo, el centro de ciudad y el centro de barrio, subir y librar el cambio de topografía a través de un recorrido interior-exterior por el espacio del museo y por el jardín, y conectar 2 puntos importantes, ¿no? Y en ese momento hacer que la gente entre en el espacio, ¿no? Este edificio se fragmenta en 2 bloques para dejar paso a esto que Javier menciona. Un bloque que está semienterrado, que es donde sucede todo lo operativo del museo, como las bodegas, el estacionamiento, el movimiento de obra, etcétera. Y en la parte de arriba se despega esta caja de salas, que son las salas de exhibición, para dar paso a este espacio público que atraviesa el edificio en la parte intermedia. Con los talleres, ¿no, Aisha? De los pequeños talleres y el cambio de escala, la escala pequeña del centro de barrio, y el edificio más monumental que habla con la ciudad, ¿no? Con el centro de ciudad. Sí, la verdad es que la obra de este proyecto pues fue una obra que duró bastante tiempo, casi 4 años, pero con un terreno muy bueno en términos de constructivos. Teníamos un desnivel importante desde la entrada del museo hasta el barrio que menciona Javier, entonces pues era muy importante que el museo pudiese ser el puente para comunicarnos de un nivel al otro, o sea, de una altura a la otra. Entonces, este terreno aquí enterramos una de las salas, por ejemplo, una de las salas de exhibición, y pues bueno, de ahí surgió un reto estructural para poder soportar estas salas de exhibición en la parte alta del museo y dar paso a este vacío intermedio. Algunos elementos constructivos, como la escalera que te lleva a las salas, que tenía que ser un elemento que pudiese hacer que la gente reconociera los recorridos y los trayectos, que pudiese ser un edificio fluido, sin límites, en donde pudiesen únicamente contenerse lo que era importante contener, que eran las salas para exhibición de arte, pero el resto de los espacios pudiesen moverse de lado a lado. Sí, esta planta es bien importante porque, por un lado, se entienden los árboles que están, estos ocupantes anteriores del terreno. Decidimos que íbamos a construir en donde había habido construcciones anteriores para no retirar más árboles de los necesarios. Y entonces, de alguna manera, los árboles fueron
un motivo, digamos, de retranquear el museo a la parte sur, digamos, de este plano y abrirnos hacia el norte y de esa manera poder tener pues, un jardín bello con árboles que ya tienen muchos años ahí y que eso fuera el regalo que le da el museo a la ciudad. Un jardín que ya tiene árboles con muchos años de edad, con una sombra maravillosa. Y por eso la idea de que la sala, el 4, donde hay agua, ahora que es un gran espejo de agua, debajo de esa sala está enterrada para que no perturbara, digamos, la continuidad del jardín. Hay un pequeño claustro en el número 5, en donde hay una serie de talleres estructurados para articular una relación pues, con los niños, con artistas invitados, con los visitantes del museo y de esa manera conectar ese pequeño claustro pues, más académico, digamos, con el centro de barrio donde está el mercado y donde está la escuela y donde está la iglesia y demás. Y por otro lado, dentro de esta gran como planta diáfana, no tan diáfana como la que mostró Marcelo, que no tiene columnas, pero una planta diáfana, tenemos una biblioteca de las artes que es el número 3 y entonces como que nuestra idea fue tratar de tejer este recorrido entre una parte de la ciudad y la otra dentro del edificio y dentro del jardín y generar espacios a veces a cubierto y a veces a través del recorrido por el jardín. Creo que es importante decir que hay una suerte como de espacio negativo que creo que aquí es donde se entiende muy bien en esta fotografía, en donde están en tensión estos dos volúmenes del museo, ¿no? El que se entierra con toda la infraestructura operativa del museo y el que flota sobre el espacio de conexión, que son las salas, ¿no? Y después este mismo bloque se reconoce este jardín, este espacio abierto, este lugar en donde la gente va a convivir y realmente se vuelve un respaldo, ¿no? Y tiene este vínculo visual desde el interior de las salas hacia el exterior y flota desde el nivel 0, ¿no? En donde este bloque se eleva. Y tiene momentos donde tiene este vínculo con la ciudad, como estas ventanas que pues a lo lejos observas el palacio que habíamos visto al principio de la presentación o la escalera monumental. El maestro Soriano en su última etapa fue un artista que tuvo mucho interés por la escultura y por la escultura monumental. Hizo colaboraciones importantes con Teodoro González de León en muchos edificios en México. Y todo este trabajo que fue parte, digamos, del acervo que se le donó al Estado mexicano, decidimos deliberadamente usarlo como para generar este jardín escultórico que tuviera una obra permanente del maestro Soriano, que se le regalara, digamos, al jardín y a la ciudad, porque los museos, y sobre todo este que es un museo de arte contemporáneo, están cambiando todo el tiempo la muestra y aunque hay un diálogo constante entre la obra de contemporáneos con la obra de Soriano, también es cierto que es discusión incluso más allá y entonces nos parecía muy importante mantener pues a Soriano siempre presente en el jardín con sus esculturas, ¿no? Creo que aquí lo que creo que es muy bello es esta posibilidad como de sentir cómo el edificio no toca el suelo y eso permite que pase el viento y pase, digamos, la luz, que no necesites tener luz artificial y que realmente vivas, que el museo como espacio público sea más como un gran porche, como una gran sombra, y que realmente la sala, que es la que tiene la muestra de arte, pues sea la que tenga pues toda la tecnología que se requiere, ¿no? Y bueno, damos paso al contenedor, ¿no? A la parte que tiene que ver con la contención de las exhibiciones a través de esta escalera helicoidal para llegar a las salas, con esta retícula de traves de concreto que permiten el paso de la luz natural a momentos, con todo un sistema de cierre para tener las condiciones de exhibición de estas exhibiciones, ¿no? Sí. La biblioteca que había mencionado Javier, que a momentos tiene esta conexión con el sótano mismo del edificio o con el jardín en algunos niveles, ¿no?
la sala enterrada, ¿no? Ajá. No, sigue. Sí, y los talleres, que es este vínculo muy lindo hacia el barrio, hacia una escala casera, una escala de casas de 2 niveles, donde está esta iglesia, donde están el mercado, ¿no? Obviamente este espacio público hoy ya lo ha tomado la gente, es su jardín, es el paso por donde circulan hacia el centro de la ciudad de Cuernavaca, y pues creo que ha cumplido su vocación de ser un regalo a esta ciudad que lo ha tomado para usar. Sí, literalmente un articulador urbano, ¿no? Y bueno, pues, de la sala. Sí, algunas imágenes, pues digamos, de lo que ha sucedido después de este contenedor vacío, pues el espacio se presta para estarse transformando como requiere. Es un museo que tiene esta gran condición de contener arte, ¿no? Y bueno, hablábamos de la relación con los niños y con el barrio y con las escuelas y demás que están ahí pegadas y que tocan nuestro terreno, y esta invitación, esta, digamos, relación tan fuerte que quisimos crear con el barrio pequeño de Matitlán. Acá algunos otros usos de cómo la sala la han tomado, cómo han llegado piezas de arte de diferentes escalas, y pues bueno, se va transformando este espacio. Y bueno, ya para el cierre, pues esta imagen de cómo este edificio pues se transparenta a veces con la luz artificial o la luz del día, y pues flota en este gran jardín. Muchas gracias. Para cerrar, Javier, gracias. Otra obra magnífica, muchísimas gracias a ustedes. Y Giancarlo, si nos compartes pantalla. Hola Ana María, qué placer verte, hace mucho no nos vemos. Lo mismo digo yo, ojalá nos veamos pronto. Sí, esperemos que nos dejen, como dicen. Gracias por estar aquí. Pues yo voy a explicar básicamente el proyecto del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe, que hicimos ya hace unos años y que hizo parte de la Bienal y del evento. Un minuto, voy a cerrar acá unas cosas. El proyecto fue el ganador de un concurso organizado por la Fundación Santa Fe en el 2013. Yo quería hacer una pequeña, digamos, alusión a esto, porque creo que el concurso es de los pocos mecanismos democráticos y abiertos que realmente existen para abrir espacio a los más jóvenes, y en una discusión que en Colombia en este momento creo que es importante. Estas son las imágenes iniciales del proyecto, y voy a partir de explicar unas condiciones urbanas que creo que son importantes, y después trataré de explicar qué es lo que tratamos de generar al interior de este edificio y qué es lo que tratamos de producir al interior de este hospital. La Fundación Santa Fe es una institución que tiene unos 40 años de haber sido fundada, y básicamente la parte inicial es esta cruz, como esta zona que estoy señalando, y el lote se fue llenando de ampliaciones típicas de los hospitales, sin ningún orden, sin ningún tipo de un plan regulador. Este era el lugar donde teníamos que desarrollar el proyecto, y lo que buscamos nosotros fue hacer un elemento de conexión que conectara la séptima con la novena, que son dos vías importantes en la ciudad. Entonces el proyecto lo que plantea es un sistema de conectividad en diagonal, articulando lo que ya había del hospital anterior y un poco todos estos lugares, armando una plaza pública sobre este costado, donde habría un teatro para uso de la comunidad, y sobre el otro costado una plazoleta un poco más pequeña en ese sentido. Entonces, esta es la condición actual de lo que estábamos hablando. Este es el hospital inicialmente desarrollado hace unos 40 años, la plazoleta que estamos hablando, y esta es la diagonal que estamos tratando de relacionar con la séptima, que es esta vía que está sobre este punto, y la novena sobre este lugar. Después entraré a explicar un poco más los elementos, los tipos, la plazoleta que se abre como espacio público para la ciudad. El proyecto pretende generar y abrir el hospital como un edificio público, aunque es un edificio privado, tratando de que realmente funcione como lo que debe ser, como un edificio de uso comunitario, donde esta plazoleta sirva para diversos tipos de actividades, más allá
servir de acceso para el proyecto. Esta es la parte del acceso y la relación entre el interior y el exterior, que era un tema importante dentro del proceso del proyecto. Aparte, una imagen de la plazoleta, que tiene también una serie de especies curativas, olorosas, que tienen fragancia, que tratan de que las personas que están ahí también puedan sentir un poco esa condición que puede verse. Independientemente a la condición urbana, que era una apuesta fundamental dentro del proceso del concurso, la gran pregunta que nos hacíamos es ¿cuál es la realidad de los hospitales realmente? ¿Cómo se diseñan la mayoría de los hospitales? Y la mayoría de los hospitales son realmente una respuesta arquitectónica a la eficacia y a la máxima utilidad. Y de alguna manera tienen que serlo así, tienen que ser eficaces, el sistema de conectividad tiene que ser de la manera más rápida, tiene que haber una vigilancia, un control sobre lo que sucede. Entonces, pero son lugares funcionales sin ninguna relación con la noción de la humanización del paciente. Y no se trata de reducir al paciente a su enfermedad, considerarlo una persona que tiene sus preferencias, sus expectativas, una vida, una persona con emociones e intereses más allá de la enfermedad. Posiblemente esta frase resuma lo que queríamos hacer. Cómo producir un espacio que propicie formas de sanación, donde la persona que está al interior del hospital no solamente reciba físicamente la atención, sino también pueda encontrar otra serie de condiciones. Todos los hospitales por lo general son un sistema de redes muy eficaces que conectan muchas cosas, pero que al final cuando uno mira la tipología de los hospitales en el mundo, pues va a encontrar que son sistemas realmente de control, de seguridad, digamos los hospitales, los colegios y las cárceles tienen la misma condición de vigilancia y control dentro de los espacios y están basados básicamente por lo general por la eficacia, por sistemas de peine, por sistemas de crujía tradicional en ese sentido. Entonces, ¿qué quisimos nosotros y comenzar a invertir alrededor del proyecto? ¿Cómo introducirle a un hospital condiciones y anomalías que no fuesen necesariamente los espacios hiperfuncionales? ¿Cómo introducirle otra serie de usos específicos al hospital que permitan que al estar al interior de un hospital me pueda o llevar afuera del hospital, o sea, pueda tener una relación digamos, que me saque del hospital y pudiéramos tener otro tipo de usos que se pudieran introducir dentro de esa condición. Entonces nos hicimos preguntas, ¿cómo bailar y cantar en un hospital? ¿Cómo convertir las salas de espera contiguas en lugares donde las familiares que llevan semanas en una situación difícil puedan bailar, recrearse, hacer ejercicio, montar bicicleta estática y tener una situación de bienestar más allá del simple hecho de estar en una sala de un hospital esperando? ¿Cómo introducirle al hospital la vida del barrio, cómo traer a los niños para que pudieran jugar y correr al interior del hospital con todas los elementos acústicos de protección, pero que la gente que está en el hospital se sienta parte de la ciudad, que tenga una relación con la ciudad que sea importante. Y otra que era como introducir un jardín en el 9º piso de plantas y mariposas que pudieran servir también para que las familias y los mismos pacientes pudieran salir a ese lugar y tener una relación con la ciudad y con el hospital diferente. Entonces el hospital realmente trabaja como un hospital tradicional en términos de conectividad, eficacia, pero le introducimos unos elementos que llamamos nosotros anómalos, que pueden permitir que pasen otro tipo de condiciones. Y el proyecto, esas situaciones anómalas están en estas concavidades. De alguna manera el edificio produce una situación anómala también en su fachada para permitir que ahí aparezcan ese tipo de situaciones. Entonces, sobre estas concavidades vamos nosotros encontrando las situaciones que, digamos, que queríamos generar. Para nosotros el espacio en sí mismo es un mecanismo que propicia acciones, no solamente es un problema visual, estético, de materialidad, no solamente es un problema del oficio de la arquitectura, sino nos interesa muchísimo entender qué propicia en términos de uso y cómo entender que el uso no necesariamente es la eficacia y la productividad en el espacio. El espacio está construido por otra serie de relaciones en ese sentido. Entonces el edificio busca construir una imagen de la fundación como lugar verde y abierto y cómo introducirle una condición que te permita que cuando estés en el hospital estés conectado con la ciudad también, que te pueda sacar un poco. Hay una necesidad de humanizar al paciente, de entender que el paciente también necesita tener momentos de descanso, de recreación, más allá de estar dentro de una habitación siendo atendido como tal.
Entonces nos interesaba introducir este tipo de cosas, cómo introducir mariposas en el hospital, cómo introducir un solario en donde la gente pudiera sentarse a descansar, el paciente pudiera salir sobre este patio que no tiene vidrio y que se oye en la ciudad, se oyen los claxon de los automóviles, se oye como tal, y el hospital de una manera mucho más aséptica funciona de este vidrio hacia acá. Entonces como un espacio intermedio entre público y privado que te va relacionando con la ciudad, en donde la vegetación va invadiendo el espacio de las habitaciones que son estas. Otro de los temas que era importante era cómo introducir dentro de ese invernadero que estamos mostrando dentro del hospital otra serie de condiciones que permitieran que las personas también pudieran tener un contacto diferente. Cada paciente que llega al hospital se le entrega un pequeño arbolito. Ese pequeño arbolito se lleva al patio y digamos que las personas que están, los familiares, van cuidando esa planta y el día que se van del hospital se la llevan y la pueden sembrar dentro de la ciudad. En este caso estamos hablando que es una estrategia muy sencilla, son árboles que permiten casi que no y que van a revertir sobre la ciudad llevando vegetación y llevando cierto tipo de especie. En este caso usamos la jacaranda como un árbol que en Bogotá no existe mucho y que en México es bellísimo, y lo que hicimos es que las jacarandas que se sembraran en Bogotá a través de los pacientes que van entrando y saliendo, de alguna manera relacionaran el hospital con el hecho de haber sembrado uno de estos elementos. Este video explica... I was born in the Bogotá of the 1990s. And brick by brick, I was built. Since I was very young, I have devoted myself to the care of those who come to me. Each of my parts plays a role in getting me closer to what I want to do, help people. But each time I had less and less space, everything got complicated because people began to feel uncomfortable. Although I've always been taught to be methodical, sober, and efficient, I've changed. I don't want to be the place where sick people go. I want to be the place where people can heal. I want it to be unconventional, operate differently, become an anomaly that helps healing. Now I have a big garden that works as a lawn. I'm a tool for tranquility, relaxation, and fun. My skin is flexible, made of lightweight bricks that let light and heat pass through me. I'm bigger now, like veins. My halls branch out through the space. Now there's more light. My illuminated spaces are pleasant to wander through. Bueno, era el otro tema que era fundamental en el proyecto era cómo mantener un edificio de ladrillo, como es la Fundación Santa Fe, y cómo convertirla realmente en un elemento que trabaje como lo que es. Cuando uno analiza un edificio de ladrillo de más de 2 o 3 pisos, el ladrillo es un elemento que trabaja con presión, y cuando deja de trabajar a compresión se termina convirtiendo realmente en una fachada, en una membrana que no tiene ningún uso estructural. Entonces, ¿cómo convertir realmente la fachada del edificio en una fachada que trabajara al contrario y no por compresión, sino a tensión? Entonces, una fachada que actúa, una fachada que además se puede cambiar los elementos y las piezas que la componen. Era cómo trabajar con el ladrillo, pero cómo darle otra condición. Esto es parte del antiguo hospital, y cómo el edificio debe tener una relación importante, pero cómo también el ladrillo podría funcionar más como una membrana, trabajando a tensión, como una tela, como un textil, que un ladrillo trabajando a compresión en ese sentido. Entonces lo que desarrollamos fue un ladrillo que se va cosiendo y tejiendo con unos elementos de acero inoxidable y que se va templando piso a piso, pero que además permite una gran cantidad de variaciones con el tiempo. Aquí vemos una imagen del proceso de montaje, una doble fachada que además nos permite convertir realmente en la fachada de ladrillo en un velo para que las habitaciones tengan un vidrio piso a techo y que permita realmente estar relacionado con la ciudad y controlar esa relación interior-exterior de una manera diferente dentro del edificio. Otro tema que nos interesaba era los hospitales van cambiando, y una de las condiciones más interesantes es lo del COVID. O sea, hay partes del hospital nuestro que en este momento se están usando
para UCIs que estaban pensadas como habitaciones, y cómo la fachada en sí misma puede funcionar como un elemento, como un juego, como piezas que pueden ser intercambiables. Entonces yo puedo, dependiendo del uso en el futuro, el edificio la fachada se puede adaptar a que pueda ir cambiando las ventanas, las texturas. Yo puedo ir quitando una pieza y puedo después, en un tiempo, abrir una ventana adicional dentro del proyecto. Esto implicó hacer pruebas de viento, pruebas de sismo, que realmente llegamos a tener una prueba hasta el 8.6 de escala de Richter, y el proyecto básicamente se frenó la máquina porque la fachada realmente trabaja con el sismo y se mueve como se mueve una planta, como se mueve algo flexible. Cuando al sismo la flexibilidad le funciona mejor que la rigidez. Entonces el edificio funciona, la fachada funciona perfectamente en ese sentido. La fachada nos permite construir este tipo de relaciones, que es como tener un velo que me deja ver la ciudad y que simplemente la voy abriendo donde necesito, pero tengo un contacto directo con la ciudad. Las habitaciones no son una pequeña ventana, sino son una ventana piso-techo, un espacio abierto a la ciudad, un espacio que se llena de luz, la zona de neonatos está llena de luz. La relación con el exterior en el hospital comienza a ser muy diferente a lo normal. Estos espacios de aquí permiten que las familias puedan descansar, tener una relación con la ciudad, con el jardín, completamente diferentes dentro de lo que es un hospital como tal. Listo, con esto termino y de verdad creo que estoy compartiendo todavía, ¿no? Ya no, perfecto. Mil gracias, Giancarlo. Espectacular. 3 proyectazos. Bueno, ahora como moderadora se supone que tengo que hacer una especie de resumen-reacción, y la verdad es que tengo tantas notas que no sé muy bien cómo organizarlas ni por dónde empezar, pero lo que noto es que sí hay temas en común. Bueno, por un lado, los 2 primeros proyectos que vimos son 2 proyectos culturales desde el punto de vista de la institución y la tipología, y Giancarlo enfrentó en ese sentido una tipología muy distinta, que es la del hospital. Entonces, por un lado tenemos 2 museos, por otro tenemos el hospital, pero lo que están intentando hacer los 3 en las 3 obras es que hay un esfuerzo, por un lado, por abrir un espacio público, ¿verdad?, a través de distintas estrategias. Marcelo levantando el edificio y generando esta especie de marco del horizonte marino, que es espectacular, y además generando la articulación urbana y con la plaza, eventualmente con el barrio. Por otro lado, tenemos también en México Javier y Aisha
el jardín, ¿no? El tema del jardín, y hace poco estuve en una conferencia sobre jardines náhuatl y no sabía que en náhuatl el jardín significa literalmente templo y que está tan profundamente asociado con la arquitectura, pero de alguna manera veo también ahí ese esfuerzo, ¿no? Te piden hacer un edificio, al igual que le pidieron a Marcelo o a Giancarlo hacer un edificio, y ustedes lo que hacen es un jardín, que además articula al edificio y al barrio, y esa forma brillante también de permitir que el edificio se adapte a estas distintas condiciones, desde la más íntima y doméstica del barrio hacia la más monumental e institucional de la fachada del museo. Y por otro lado, Giancarlo también enfrentando una tipología tan difícil y tan rígida como es la del hospital, y utilizarla de alguna manera como con mucha dificultad, me imagino. No sé cómo lograste convencer a los clientes de Giancarlo de que inviertan en todo esto, pero de generar una plaza, articularle a la ciudad y de alguna manera también introducir otra vez esa relación entre naturaleza y cultura. Es un esfuerzo que veo también en los tres, de distintas formas, pero los tres están tratando de generar una articulación, diría yo, que no solamente con lo urbano, sino también con el paisaje y con la naturaleza. Cada uno a su manera y dentro de condiciones ecológicas completamente distintas. O sea, Marcelo está en el nordeste famoso de Brasil, no sé si lo pronuncio bien en portugués, pero el nordeste sí es más seco, marino, es famoso porque hubo enormes migraciones del nordeste a la Amazonía, porque la sequía se volvió en algún momento de la historia brasileña tan insoportable que no se podía vivir ahí. Me hace pensar en los sertões de Euclides da Cunha, ¿no? Que Vargas Llosa luego reinterpretó también en una de sus novelas, pero una zona más seca, y está respondiendo Marcelo a ese paisaje, a esa ecología. En Cuernavaca tenemos otra condición, los arbolones, ¿no? El jardín, pero también, sí, esta cuestión con la historia, que ya la voy a hablar con los tres también, porque los tres están estableciendo también un diálogo temporal con la tradición que enfrentan en sus ciudades y en sus espacios, y Giancarlo generando esta especie de mariposario invernadero al interior del edificio, ¿no? Entonces, como no hay mucho espacio donde relacionarse en un lugar que ya está tan colonizado, entonces tiene que al interior abrir espacio para que esta naturaleza pueda respirar. El tema del diálogo que establecen con la tradición me parece fascinante, también cada uno a su manera y cada uno con su tradición. El nordeste, que tiene una influencia africana tan profunda en Brasil, y como Marcelo, ¿no? Con estos palos santos y estableciendo un diálogo con el paisaje árido y el océano, es un espacio tan marino de alguna manera, ¿no? Y esa tradición también con la que te relacionas desde la perspectiva de la música, no solamente de la arquitectura, sino en tu caso también de la música y de otras artes, y un proyecto tan poético. Lo están haciendo también ustedes, Javier y Aisha, en Cuernavaca, con el análisis histórico desde esas bellísimas ruinas. Discúlpenme la ignorancia, pero asumo que son nahuas. No sé si son mixtecas o de algún otro grupo pre-nahua. Y cómo están de alguna manera también con esa monumentalidad que entra en diálogo con lo mineral y lo vegetal, por ponerlo de alguna forma. Están también estableciendo un diálogo profundo, y otra vez aparece el agua. En el caso de Marcelo, este edificio horizonte y el horizonte marino. En el caso de ustedes, este jardín monumental, este palacio jardín y el espejo de agua. Y en el caso de Giancarlo, otra vez los mismos temas, el tema del jardín y del agua, las gotas de agua, ¿no es cierto?, la vida que se incorpora dentro incluso de este invernadero que te produce árboles migratorios que van a alimentar la ciudad más allá del edificio. Me parece bellísima la interpretación que le da cada uno a esta necesidad de relacionarse con el tiempo, la tradición y la historia, con el territorio y el paisaje, y con la ciudad y el barrio y las comunidades de esas ciudades y de esos barrios. 3 proyectos potentísimos, y también desde una perspectiva constructiva establecen ese diálogo a través de una aproximación, como dijo Marcelo, high-tech, low-tech,
que no niega los avances de los sistemas constructivos contemporáneos, pero tampoco niega la tradición que está presente en estos territorios. Marcelo con esas bellísimas celosías típicas de Brasil, ¿no?, que disuelven el edificio en la noche, un edificio que en el día es tan monumental, se transforma por completo, y también Javier y Aisha con las alusiones que tienen a la arquitectura precolombina, consciente o inconscientemente, me imagino que es muy conscientemente, y Giancarlo, la arquitectura de Bogotá, en donde predomina tanto el ladrillo, pero cómo toma esa tradición que está presente en la ciudad y la reinterpreta también a través de un high-tech, low-tech, en el cual el ladrillo pasa de ser un elemento que trabaja en compresión a ser un elemento que trabaja en tensión. Y sí, la tensión en caso de terremoto es lo mejor que se puede tener, eso lo sabían los pueblos indígenas muy bien. Increíbles proyectos poéticos, responsables, maravillosos. Debería ser un poco crítica, ¿no? Eso me cuesta trabajo, es imposible. Son verdaderas obras maestras de la arquitectura latinoamericana, y yo lo único que he tratado de hacer es hilvanarlos a los tres, y lo que me gustaría ahora más bien es abrir el diálogo para que reaccionen ustedes también a las obras de los otros y comenten y hablen un poco sobre qué encuentran ustedes en común, qué es diferente, y este diálogo latinoamericano, Brasil, México, Colombia, potentísimo. Si alguno de ustedes quiere reaccionar, bienvenido a tomar el micrófono. Sí, puede empezar? Por favor. Sim, eu me sinto muito bem acompanhado por esses dois grandes colegas e grandes projetos. Sem dúvida, acho que você falou muito bem, Ana. Você fez uma leitura muito precisa, muito boa. E eu penso que alguns fios ligam essas intervenções, porque são projetos que fazem intervenções. São projetos profundamente urbanos, porque eles estão atendendo uma demanda urbana. Nossa vida é urbana, queiramos ou não. Hoje vivemos em cidades e queremos transformar essas cidades em lugares com mais poesia, resumindo, com mais conforto, claro, mas com mais poesia, trazendo a mitologia, trazendo o sonho, trazendo todas essas, o imaginário, mas dentro de um mundo prático que funcione também. Os projetos têm essa... E os projetos têm algo que liga, eu acho que os três projetos, que é responder mais allá de la demanda, um pouco além da encomenda, como dizemos em português. Ou seja, o arquiteto tem que ver aquilo que está sendo demandado, mas tem que ver aquilo que não está sendo demandado explicitamente. Eu acho que os três projetos procuram fazer coisas que não foram encomendadas. Ninguém pediu para o Javier fazer os jardins, fazer aquele, e a Aisha, o jardim cruzando o edifício, aquele passeio todo, onde passa a brisa, onde se vê com essa vontade o dentro e o fora, onde se compara, né, os espaços interiores e exteriores. Também ninguém pediu ao Giancarlo que fizesse um jardim dentro de um hospital, mas essa é a resposta. Tem uma frase que eu gosto muito do Gilberto Gil, que vocês conhecem, que ele diz assim: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então, isso eu acho muito bonito, porque isso veste muito na nossa profissão de arquitetos. Nós temos que fazer sempre algo além daquilo que está demandado. Enfim, são comentários. Eu acho que tem questões que são as questões nos três projetos do grandioso com o gracioso, não é? Aquilo que é grande, que marca a presença na cidade, é realmente monumental, não monumental no sentido de tamanho só, monumental enquanto postura, enquanto intervenção, enquanto presença, coragem, né? E há o delicado, o gracioso, aquilo que quase que toca
nas pessoas com delicadeza, com o corpo. É maravilhoso ver a coisa. E as tradições do ladrilho, as tradições do concreto, as tradições dos elementos vazados, dos filtros de luz, não é? Eu acho que tudo isso é muito bonito. Javier, não cumprimentei o Javier quando comecei a falar, mas já cumprimento um grande amigo. Fico feliz de conhecer a Aisha agora e fico feliz de falar com o Giancarlo, que já conheço de outros momentos, mas eu acho que nunca nos encontramos por essas andanças todas de arquitetura. Enfim, e Cuernavaca me lembra a sombra do vulcão, Under the Volcano, que é uma maravilha. Já estive em Cuernavaca, é uma cidade maravilhosa, na Festa dos Mortos. E Bogotá também considero uma de minhas cidades, assim, são cidades maravilhosas e irmãs, né, do Brasil. Enfim, comentários livres. Obrigado. Excelente, mil gracias, Marcelo. El que quiera responder. A ver si se vale. Muy bonito lo que dijiste, Ana María, de verdad. Hiciste un resumen hermoso de cualquiera de nuestros proyectos. Me encantaría que luego lo podamos incluso transcribir y explicar los proyectos de esa forma en nuestras páginas y demás, ¿no? Es muy difícil a veces hacer esa síntesis y estamos muy agradecidos, Aisha y yo, por ello, ¿no? Además, estar aquí con amigos, a Marcelo y a Giancarlo, ya los conozco yo de hace mucho. Aisha quizá apenas los empieza a conocer, pero pues ya tenemos muchos años en esto, ya son los años. y creo que hemos estado hablando siempre de los mismos temas y de estos problemas que la arquitectura se plantea, ¿no? Estos retos en donde pensamos que la arquitectura puede dar para más de lo que nos están encargando, ¿no? Lo que comenta Marcelo, me da mucho gusto la coincidencia de las tres propuestas en tan diferentes lugares y programas, similares algunos, ¿no? El nuestro y el de Marcelo, pero todos con una postura principal que es hacer algo adicional y en el caso del proyecto de Cuernavaca y del proyecto de Marcelo, tratando de articular un espacio gratuito, ¿no? Que en un hospital, pues, quizá también suceda. Ahora nos comenta, por supuesto en la plaza sucede, no hay duda, ¿no? Y no cuestiono eso, pero para estar en el hospital hay que estar, por alguna razón quizá ahí. Y ya que estás ahí, qué hermoso poder estar acompañado por esos árboles y esa luz y demás y el sonido de la ciudad. Pero creo que estos espacios gratuitos, en donde uno no necesita comprar algo para estar en un lugar, en donde la ciudad te está regalando, el edificio te está regalando un techo. En el caso de este maravilloso espacio sombreado del museo en Brasil y poder tener este privilegio de estar a cubierto y tener este gran marco visual, es un regalo, ¿no? O sea, uno puede ir a sentarse ahí porque quiere o a patinar, como vimos algunas personas. En el caso del Museo de Cuernavaca, incluso nosotros en el concurso no teníamos una puerta para entrar ni para salir del museo. Simplemente había una invitación a transgredir el espacio y a pasar de un lado al otro, apostándole a que ocupados los espacios se vuelven seguros, ¿no? Y apostándole a que los parques no deben de tener necesariamente una puerta y que un jardín de una ciudad puede estar abierto sin tener una frontera dura, ¿no? De por sí los museos son espacios que a veces inhiben a ciertos grupos de la población que se sienten excluidos y no quieren entrar. ¿Cómo hacer para traerlos adentro, ¿no? Y que no haya una puerta y que no haya un guardia y que nadie te diga por qué vas ahí? Son cosas muy importantes en América Latina que nos unen, por supuesto, a los tres grupos de arquitectos y que para nosotros son posturas, finalmente, ¿no? Creo que nuestra pasión en estos proyectos es ese extra, eso que no nos pidieron y que vamos a tratar de convencerlos de que también hagan. Eso es lo que a nosotros más nos apasiona, porque sabemos que tenemos que resolver un
museo o un hospital, y eso ya es un reto gigante, ¿no? O sea, y sobre todo en el tema hospitalario, qué difícil es, ¿no? Después de propuestas tan bellas como aquel sanatorio de los tuberculosos en Finlandia por parte del maestro Alvar Aalto, qué difícil volver a encontrar en tantos años, digamos, de hospitales. Por supuesto, no digo que no los haya, pero cada vez más la arquitectura se aleja de estos programas, se vuelven programas muy técnicos, en donde pareciera que los arquitectos no tenemos mucho que hacer más que una fachada, ¿no? Y en el caso de Giancarlo, no solo les hace una tremenda fachada, sino les interviene el espacio y les hace estas anomalías. Y creo que eso es para mí muy emocionante, ver que seamos capaces de dar más. Hoy el mundo requiere que no demos algo que no haga daño, eso ya no es suficiente. Tenemos que hacer algo que agregue y que ayude a regresar mucho del daño que hemos hecho, ¿no? en este planeta, y creo que al agregar estas posibilidades, que la arquitectura pueda regalar y abrir estos espacios y hacer que la gente conviva y se sane, desde estar sano en un hospital hasta estar sano en un parque o en un recorrido urbano por un espacio viendo al mar, eso es sanador, ¿no? Y creo que esa es una otra coincidencia de estas propuestas. Entonces, bueno, pues gracias por este espacio, ya me excedí un poquito. Nada, me alegra mucho ver a Javier, que no lo veía hace mucho, nos hemos divertido mucho en la vida. Y a Marcelo, no lo conozco, pero espero que nos veamos pronto, y de verdad gracias a todos. Yo reitero y me uno a las felicitaciones a la relatoría de Ana María. Me parece que fue bastante difícil unir y tratar de encontrar puntos en común, y creo que lo hizo de manera muy, muy precisa y muy directa. Yo creo que hay un tema muy bonito que aparece dentro de lo que hemos estado hablando y que Marcelo lo propone, es un poquito cuál es el rol nuestro como arquitectos, más allá de resolver programas o de entender cómo funciona un edificio, cuál es nuestro rol para propiciar formas de vida comunitaria, cómo tenemos que en nuestro compromiso como arquitectos ir más allá del simple hecho de hacer un edificio, de entender que estamos construyendo una serie de relaciones comunitarias, estamos tratando de construir espacios de sanación, en el caso específico del hospital, en el caso de cada uno de los museos, plantea una construcción de vida social. Y yo creo que ese rol nuestro es fundamental, y creo que en muchos lugares del mundo se ha ido olvidando, porque la arquitectura se ha vuelto un poco un juego de formas y de muchas otras cosas, y el rol social creo que lo tenemos de alguna manera todavía, somos producto de esa modernidad heroica en América Latina, y la logramos mantener. Creo que vale la pena recalcar ese punto, pero realmente los felicito de verdad por los proyectos que vi hoy, que había, el de Javier no lo conocía, y con Aisha no los conocía, y me encantó. Bueno. Fantástico. Y escuchándoles me faltó una cosa mencionar que sí me impresionó, que es la estrategia que utilizaron para generar el espacio público. Tú, Marcelo, con tu edificio Puente, ¿no? Y Javier y Aisha, nunca había visto un proyecto, puede que existan, pero es el primero que veo en donde literalmente perforan el edificio con un espacio público. Ese corte es uno de los cortes más magníficos que he visto en mi vida y no lo conocía. Entonces, esa estrategia de corte me impactó muchísimo, y Giancarlo poblando con estos invernaderos y mariposarios su hospital, ¿no? Pero Ander Guayasamín acaba de unirse, y si no hay preguntas del público, me encantaría pasarle la pelota para ver si se anima a hacer alguna pregunta. Gracias, Ana María. Lo primero es agradecerles a todos ustedes por su maravillosa generosidad de participar de estas convocatorias. Sin duda creo que estamos tejiendo una red, estamos tejiendo relaciones que nos permiten sin duda no solamente reconocernos en los otros, en su trabajo, aquellos elementos que pueden tener validez en aquello que hacemos, sino al mismo tiempo estamos proyectando, digamos, hacia otros espacios, particularmente la academia nos preocupa mucho, propuestas, reflexiones, argumentos de una arquitectura que subyace, digamos, de
una América profunda, una América que culturalmente está impregnando todos estos proyectos. Es decir, no se explican los proyectos sino como parte de una construcción social colectiva. Es decir, creo que ahí van apareciendo estas lucideces, estas capacidades de poder, digamos, capacidades y sensibilidades al mismo tiempo de interpretar realidades diversas, pero que sin duda nos permiten hacer, crear, responder a demandas que son encargos, pero que para nosotros tenemos mayores libertades, entiendo yo, como arquitectos en América Latina que en el hemisferio norte, porque nuestras libertades efectivamente son mayores, y eso es algo que tenemos que afirmarnos, porque inclusive en la normativa, en los aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de una cantidad de parámetros, tenemos mayores flexibilidades. Y obviamente en lo cultural tenemos unos estallidos, diría yo, que son los que penetran, perforan nuestras producciones. Así que a todos ustedes, a Marcelo, a Giancarlo, a Aisha, a Javier, particularmente, que han estado hoy día con sus proyectos, un agradecimiento enorme, pero también a Ana María, que es amiga, compañera de batalla de muchos años en la universidad, y que generosamente aceptó la moderación de este encuentro, de este diálogo, que ya es el número 6. Eso, y obviamente seguir en este rol. Ojalá pronto podamos tener estos encuentros de manera presencial, directa, para no solamente verlos, sino darles un abrazo, poder compartir con ustedes esas cercanías que son tan latinoamericanas, que yo creo que nosotros estamos como ávidos del abrazo, ávidos de esta cosa más de piel. Entonces, bueno, ya llegarán mejores días, espero que pronto, así que en esa línea, pues, reitero, millón de gracias a ustedes por esta maravillosa participación. Conocemos sus proyectos, pero creo que todos, yo una parte, pero los que asistieron a todo el evento habrán disfrutado, digamos, de lo mejor de la arquitectura latinoamericana, sin duda. Así que muchas gracias. Abrazos. Gracias a ti, Andel, y para mí un tremendo honor estar aquí. Ahora, para retomar la pregunta que postuló Giancarlo y que me parece importante, y también tenemos una pregunta del público para ti, Giancarlo, con respecto a las anomalías y si las has utilizado como concepto en otros proyectos. Pero entonces, de esa pregunta específica para Giancarlo y para los cuatro, la pregunta que tú nos pusiste, Giancarlo, ¿cuál es el papel del arquitecto hoy por hoy? Y yo le añadiría, ¿cuál es el papel del arquitecto de cara ya no solo a la crisis social que enfrentamos, que está en las calles y se ha encendido en toda América Latina, quizá en el mundo, sino también cuál es nuestro papel de cara a la crisis medioambiental que nos está obligando a enfrentar ya a la arquitectura no solamente como oficio, que ustedes ya han dicho que es mucho más que eso, como dijo Marcelo, me encantó esta frase brasileña de além do encomenda, más allá del proyecto de la comisión, pero yo diría que ya nos está obligando a enfrentar la arquitectura como recurso natural, la arquitectura como minería, la arquitectura como energía, como combustible fósil. ¿Cuál es el papel del arquitecto a partir del 2020, del 2021, de esta pandemia, del incendio amazónico, del incendio australiano, del incendio en Siberia y del incendio en California, que suma a los ciclones, a los huracanes, a los terremotos, a las inundaciones del imaginario del cambio climático, una capa que no habíamos presenciado con tanto horror? ¿Cómo van a responder de aquí en adelante ustedes, que tienen una mente tan brillante, para hacer algo que vaya más allá del proyecto? Gracias. Bueno, pues creo que este año ha sido un parteaguas, o sea, este año no hay vuelta atrás, ¿no? Y si no reconocemos todo, de entrada estar vivos, creo que es el principal,
reconocimiento y de ahí para adelante. O sea, creo que los arquitectos hoy tenemos una responsabilidad de cuestionarnos y volver a replantearnos toda nuestra práctica. O sea, yo creo que todas estas acciones de ciudad, creo que es lo que nos ha formado nuestra historia propia o nuestra historia de vida en estas ciudades. Pero hoy tenemos que ver para adelante, para las futuras generaciones, y pues creo que toda la utilización de recursos materiales para construir, pues necesitamos empezar a reaccionar diferente, a reaccionar con nuevas preguntas, en hacer una ciudad para todos los géneros, sobre todo, en poder incluir a la gente que camina, a la que no camina, a la que ve, a la que no ve. Entonces, no solo tiene que ver con el medio ambiente, sino también con la parte social, ¿no? Entonces, si de aquí en adelante no nos cuestionamos y replanteamos nuestra práctica, pues estamos destinados a volver a todo lo malo que había, ¿no? Y hoy, pues creo que es motivante de cierta manera en nuestra práctica empezar a introducir estos procesos de permanencia de recursos naturales, sobre todo. La arquitectura y la construcción naturalmente es contaminante, ¿no? Entonces, ¿cómo estos procesos los cambiamos? Pues nos queda mucho trabajo por delante. Muchísimas gracias, Aisha. Marcelo, Giancarlo, Javier, digo aquí en el orden en que aparecen en la noticia. Yo creo que hay una construcción muy apocalíptica con respecto a lo que sucede en el mundo, y creo que hace parte de la discusión actual un poco de los estallidos. Entonces hay una sociedad que no tiene futuro, que desaparece la idea de futuro como un lugar donde se desaparece la idea de imaginar un futuro mejor, y lo que hemos ido encontrando es una sociedad que cada vez más encuentra un futuro apocalíptico. Entonces yo partiría de la base que hay que tomar decisiones y de verdad construir transformaciones para mejorar, pero no desde el apocalipsis, sino desde una condición mucho más positiva, desde esa situación. Para mí hay un rol fundamental de la arquitectura, que es, y la pregunta que a mí me interesa hacerme en los proyectos es, ¿qué propicia los edificios que hacemos? ¿Qué generan los edificios que hacemos? No solamente entender el objeto arquitectónico como un problema necesariamente del oficio, los elementos que la componen, sino qué genera en términos de comportamiento, usos, relaciones, condiciones en ese sentido. Y lo segundo es que creo que la decisión de cómo atacar los problemas medioambientales viene desde el mismo, de cómo cambiar nuestra aproximación a los conceptos compositivos de la arquitectura. Esto quiere decir cómo hacer una arquitectura que se minimiza, que es esencial, que es capaz de no generar más de lo que debe, casi que se descarna, que no tiene carnes que le sobran, que casi que es esencial, pero no esencial en la condición del minimalismo, que es un problema estético, sino esencial en su condición como tal. Yo considero que uno de los paradigmas importantes es que la arquitectura se hace con la arquitectura, pero su valor radica en su capacidad de construir y conectar otras situaciones sociales, ambientales. Y ahí son lo que yo llamo y digo, ¿qué propicia un proyecto? ¿Qué propicia la arquitectura? ¿Qué genera la arquitectura? Excelente, volveremos al tema de la construcción del Edén o la construcción del apocalipsis, ¿no? La distopia y la utopía. Pero bueno, Marcelo, parece que tú quieres... Sí, yo concordo con Giancarlo, porque os problemas que estão colocados aí são problemas mundiais que afetam muito mais os Estados Unidos, a Europa, os países ricos, o Japão, do que a América Latina. Nós ainda temos que construir nossas cidades, ou construir no sentido de completá-las, trazer mais conforto e criar, e a arquitetura tem um papel muito importante ainda. Temos muito que fazer. Por exemplo, em Brasil nós temos 5.500 cidades, 5.500 municípios. 90% dos municípios têm uma relação malíssima com as suas águas. Então, a questão é como nós vamos retomar ou fazer com que as cidades tenham uma relação afetiva, no sentido do afeto, boa com as suas águas. Isso é trabalho para os arquitetos. Na medida em que vamos recuperar uma relação afetiva, uma relação civilizada, uma relação boa entre a cidade e a natureza dentro da cidade, com as nossas águas, nós estaremos, obviamente, tendo que limpiá-las, ou seja, deixar as águas sem poluição, sem esgoto, sem dejetos, sem tudo mais. Então, o nosso trabalho na América Latina, em África, nos países da Ásia mais pobres,
ele vai junto e tendo que usar de toda essa criatividade que o Handel coloca, quer dizer, nós somos mais livres e somos responsáveis também, muito responsáveis, para criar em nossas cidades e superar e não cometer erros que os europeus, os americanos, os japoneses e os chineses já cometeram. Então nós temos esse desafio, esse reto pela frente. Eu acho então que nós temos essa consciência muito mais forte do que os países do norte. E essa consciência nos dá a responsabilidade e nos exige criatividade. Então, eu concordo com meus colegas, quer dizer, nós temos, agora não podemos nos mutilar e vestir o apocalipse como se fosse nossa culpa, nosso problema único. Não é? O problema principal está na mão dos ricos. É claro que nós temos no Brasil, eu não preciso dizer que temos um presidente que é incendiário, que destrói a Amazônia, tem tudo isso, claro, mas essa é a luta política. Então, as nossas respostas, além de políticos que somos e né, como cidadãos, nós também temos em nossa arquitetura este papel que o Giancarlo coloca muito bem. O que a arquitetura faz para além de atender a sua demanda de construir um edifício? E por isso nós temos que ser livres das questões formais, livres das questões de composição, livres dessa vontade estética, assim, um tanto amorfa, um tanto ineficaz, um tanto arte pela arte, ou arquitetura pela arquitetura. Nossa arquitetura tem fundamento, ela tem que ter ação à sua frente. Fenomenal. Y Javier, que ha estado acá. Sí. No, yo he querido oír para poder agregar, porque se han dicho cosas muy importantes. Creo que la pregunta de Giancarlo y que hemos intentado asimilar en estos minutos de que la hizo, pues es, por supuesto, el propósito, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia, incluso yendo hasta allá? Y una vez que asumimos la decisión de ser arquitectos, porque es una decisión de vida, ¿cuál es ese propósito que nos lleva para adelante, ¿no? Yo creo que tenemos la capacidad, los arquitectos, de inspirar, tenemos la capacidad de poder mostrar ciertas cosas y asumir posturas políticas a partir de la construcción de proyectos. O sea, si uno construye un proyecto amurallado y no lo abre a la ciudad, está haciendo una postura, y esa postura es de exclusión, es de segregación. Pero si logramos que la arquitectura sea capaz de incluir, de invitar, de ser apropiada, ¿no? Y no por un evento específico programado nada más, sino como parte de la vida cotidiana, si logramos que esta arquitectura nos cobije y nos dé forma, digamos, en términos de vida, creo que en ese sentido hay un propósito muy claro, ¿no? Hemos hablado ahora en estos proyectos de cómo está fuerte la intención de que estos edificios inviten a ser ocupados desde unas lógicas distintas de las que quizá traen los clientes. Y nosotros como arquitectos tenemos esa capacidad de intermediar con los clientes, de hablarles de cosas que, como dijo hermosamente bien Marcelo, no saben que ellos también las quieren, porque no lo saben, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que ellos se den cuenta poco a poco de que también quieren eso que no querían cuando nos hicieron el encargo, ¿no? Que no habían imaginado? Creo que ahí es donde está la arquitectura, ¿no? En agregar estas posibilidades de dar más, ¿no? Y creo que para muchos de los estudiantes que siempre preguntan temas de sustentabilidad y demás, muchas veces nos hace falta como mirar atrás y ver que hay simplemente construir menos, como decía Giancarlo, esta cosa esencial de que los edificios no rebasen una escala, ¿no? Que se acerquen más a la escala humana.
que podamos de alguna manera relacionarnos más con los edificios, siento que es algo que ya otra vez es una postura. Y con el tema del agua que Marcelo pone en la mesa, nosotros que vivimos en la Ciudad de México y que sufrimos, digamos, la sequía de 6 meses en donde no llueve y estamos rezándole a Tlaloc que empiece la temporada de lluvia lo antes posible, y de pronto nuestra ciudad se transforma en un escenario de lluvia constante, y es hermoso eso, ¿no? Cómo eso se puede convertir en parte de nuestra arquitectura, y cómo a partir de eso podemos inspirar y hacer que estos sean elementos formales, en el sentido de que sean elementos dentro del programa arquitectónico, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que el agua se vuelva un ingrediente no manejado por los especialistas de las instalaciones hidromecánicas, sino un ingrediente del diseño arquitectónico, ¿no? Que nosotros, cuando llueve en un edificio, hagamos una fiesta porque el edificio está siendo de alguna manera celebrado, ¿no? Por esta condición mágica que es el agua, ¿no? Nosotros somos 70% agua. Ahí es donde vienen los conflictos más importantes en el mundo, y creo que la arquitectura, su función y su propósito, me parece a mí, es ese, es inspirar, es retar, es tratar como de replantear, agregar y por supuesto resolver las cuestiones técnicas que nos toca resolver. No podemos no resolverlas, pero si nada más nos quedamos ahí, no alcanza, ya con eso no alcanza, nunca ha alcanzado, pero ahora menos, ¿no? Bueno, y qué mejor lugar que repensar la relación con el agua que la Ciudad de México, ¿no? México en una laguna, la laguna que fue disecada porque nuestras ciudades se volvieron acuafóbicas, por decirlo así, hidrofóbicas es la palabra. Pero me encanta que el agua haya estado en el centro de la discusión, y ya para ir cerrando, nos vamos a anfibios de esta conversación porque se nos acaba el tiempo, pero no nos han entregado hoy solamente maravillosas obras, sino también excelentes ideas, y recupero de Giancarlo el llamado a no ser apocalípticos y solo enfocarnos en el problema y en el diagnóstico del problema y en la distopia, sino continuar, porque somos arquitectos proyectando futuros que puedan responder con creatividad y con otros imaginarios justamente a este apocalipsis que se está construyendo. Marcelo, tú pusiste el agua en el centro de la mesa, y te agradezco, porque sí, si partimos del agua, estamos partiendo de la vida, y todo se monta sobre eso. Y ya que eres brasileño, recupero la gran lección que me deja a mí la Amazonía, que es que los arquitectos amazónicos son constructores y diseñadores de hábitat, y nosotros somos constructores y diseñadores de hábitat urbano, y creo que ustedes han dado 3 excelentes ejemplos justamente de que han sabido diseñar un hábitat urbano. También me quedo con el llamado al norte global, el que más tiene que reducir el hiperconsumismo brutal que nos afecta tanto en América del Sur, es el norte. Y estoy de acuerdo con que nosotros, en cambio, tenemos mucho trabajo por delante y mucho trabajo que hacer, porque las ciudades están explotando en el sur global, no en el norte, y lo están haciendo con poquísimos recursos, porque todos los recursos migran hacia otras geografías a través de los sistemas de exportación. Y Aisha, de acuerdo contigo, sí nos toca un poco una época de rompeaguas, y sí hay que repensar mucho desde la perspectiva del oficio, y creo que todos lo están haciendo, por lo que me dicen, me doy cuenta. Y el tema existencial de Javier, ¿no?, que trae también a la mesa la cuestión de la inclusión y de la distribución, porque sin inclusión, sin equidad, sin justicia, no hay sustentabilidad posible, ¿no? La sustentabilidad, la raíz de la problemática es justamente la pésima distribución que tenemos hoy en día de los recursos planetarios. Y genial, muchas gracias a todos por haber compartido no solamente sus obras, sino también sus pensamientos, y quizás podríamos hacer una pequeña intervención para cerrar, ya para despedirnos, cada uno si se pudiese despedir a su manera poética, y con eso ya tenemos que cerrar, Florencia y Yandel, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo. Con eso ya concluimos el encuentro de Zoom.
daqui de São Paulo, do Brasil, eu vou despedir dos meus amigos, me despeço e foi um prazer participar dessa conversa com grandes projetos, com preocupações muito importantes. Eu acho que você arremata, como diz, você constrói, você costura muito bem os temas todos, Ana, e eu acho que termina com esse toque mais importante, que é: lutamos contra um mundo injusto, lutamos contra uma cidade injusta, queremos justiça, queremos distribuição da riqueza. É só isso, não é muita coisa, não é? Queremos que as pessoas sejam mais fraternas, mas queremos que toda a riqueza seja mais distribuída, melhor distribuída. Sem isso não haverá sustentabilidade, não há planeta que vá ser salvo, não há natureza, não há nada. E a América Latina ainda tem muito por conquistar nesse campo. Então, saúdo continuemos na luta, essa é a nossa luta, e um grande abraço a todos, foi um prazer estar com vocês. Igual yo, muchas gracias por todo, gracias por esta plática tan rica con temas tan importantes y un placer conocerlos y estar en este lugar. Gracias a todos. Yo quisiera despedirme también diciendo que estos momentos de crisis profunda que estamos viviendo son muy esperanzadores si lo vemos como que después del anochecer viene la luz. Es decir, hay momentos en donde tenemos que empezar a pensar y a actuar diferente, y a los que nos ha tocado vivir en esta época y a los que vienen tenemos una gran responsabilidad, y creo que en ese sentido es muy importante nuestra presencia hoy en este planeta. Muchas gracias por invitarnos a esta charla, compartir. Yo quiero agradecer a todos de verdad la invitación, el placer de estar juntos. Yo creo que eso es importante, estar juntos para aprender y estar juntos para disfrutar la buena compañía. Yo termino con una frase que leía en estos días donde hablaba de que la arquitectura es una práctica de acogida que construye entornos habitables, que me pareció que era una frase muy bella, que era cómo construir realmente un entorno habitable desde la acogida, desde el cuidado, desde esa condición que abraza un poco más el más allá de hacer edificios y otra serie de cosas. De verdad, muchas gracias a todos. Fantástico, muchas gracias y un fuerte abrazo para todos, y pues levantamos la copa simbólicamente por Paulo Méndez da Rocha, ¿no? Sí, yo tengo mi agua aquí también, y por Jaime Lerner. Un abrazo, un beso, cuídense mucho. Gracias, Andel, gracias, Florencia, gracias, Ana Paula, Sebas, Juan, todos los que han hecho esto posible. Santiago.